Yo me voy con Thaís, en principio. Hablando de intensidad en diciembre, ¿no? Hablando de intensidad en diciembre. Sí, claro. Vaya que fue, no solo acá en la Argentina, sino también en el mundo. Ahí tuvimos oportunidad de tenerte, de ver qué era lo que estaban pautando en la COP25. Con gusto a poco, ¿quedaron? Sí, me parece ya mentira estar hablando de lo que la COP25 nos dejó, no nos dejó, ¿no? Porque estuvimos todo el año esperando ciertos resultados de esta COP y, como vos bien decís, dejó cierto gusto a poco en función también de las expectativas que se tenían. Una COP que fue la reunión más larga de la historia en los 25 años de la convención. Terminó más de 40 horas más tarde de lo que era el plenario de cierre, que debía ser el viernes a las 6 de la tarde y terminó siendo el domingo a las 14 horas de España. ¿Por qué se extiende? Es algo habitual, lo hemos dicho, pero en este caso no se llegaba a consenso y no se tenía ningún resultado concreto, ¿no? Por dos motivos principalmente. Por un lado, una debilidad de liderazgo por parte y una serie de falencias por parte de la presidencia chilena de la COP25. Recordemos que por más que se realizó en Madrid, España, la presidencia de la organización y de facilitar el proceso era todavía de Chile, y ahí la verdad es que hubo bastantes errores por parte de la presidencia, y también por otro lado la presión y la obstaculización que suelen hacer siempre determinados países, los grandes países entre comillas, los contaminadores, como Estados Unidos, China, Japón, Arabia Saudita, y un Brasil, que ahora vamos a hablar de algo de Brasil que me llamó la atención en las últimas horas, pero un Brasil también ahí, que es interesante ver esto, un Brasil de Bolsonaro, que se queda en el Acuerdo de París, pero que se queda entonces para obstaculizar, ¿no?, las negociaciones en función de los intereses que tiene. Se esperaba algo muy concreto para esta COP que tenía que ver con aumentar la ambición de la acción climática, y eso quedó un poco, te diría, como, bueno, en lo que es el documento final el lenguaje quedó muy débil respecto de que el próximo año los países tengan que presentar planes de acción más ambiciosos según lo que dice el propio Acuerdo de París. Y el otro tema también más técnico, si se quiere, de las negociaciones, pero algo que había quedado pendiente del año pasado, era reglamentar el artículo 6 sobre mecanismos como, por ejemplo, el mercado de carbono para justamente incentivar la ambición en la reducción de emisiones contaminantes. No hubo consenso sobre ese artículo 6, de nuevo con Brasil ahí no estando de acuerdo con la mayoría o con el resto de las partes, y por lo tanto ese tema, junto con otros temas que ya habíamos mencionado como transparencia y plazos comunes, pasaron a tener que trabajarse el próximo año, en un año 2020 que ya de por sí tiene muchas cosas que, digamos, se tiene que empezar a poner en práctica el Acuerdo de París, y por lo tanto va a cargar con este peso, ¿no? Va a llegar con este peso a dos reuniones. Una reunión interseccional entre mayo y junio en Bonn, Alemania, y la COP26 que se va a realizar en noviembre en Glasgow, Reino Unido. Te mencionaba recién a Brasil, y mirá el tuit que puso irónicamente el ministro de Ambiente de Brasil después de finalizada la COP, sí, no, entre Trump y Bolsonaro, los representantes políticos de Brasil. No sé si lo tenemos para ver la imagen, el tuit, pero particularmente no sé si con esto te doy una pista, pero en mi caso me llama la atención. Vos fíjate, ahí puso: para compensar nuestras emisiones en la COP, un almuerzo vegetariano. Y obviamente lo que vemos en la imagen no es un almuerzo, ¿no? Qué gracioso, ¿no? Vegetariano, irónico. La verdad es que llama, ¿no?, la atención con cómo se está tomando un tema tan importante, y sobre todo teniendo países que ya están sufriendo, ¿no?, que están siendo tan vulnerables a los efectos del cambio climático, que un representante político... Claro, el ministro de Ambiente. El ministro de Ambiente, o sea, está bien, Bolsonaro me parece bastante, no quiero decirlo, bueno, infradotado en muchos de sus comentarios que hace, pero ministro de Ambiente, que es tu especialidad, más allá de que coincidas o no coincidas, uno tiene que mostrar quizás a lo mejor respeto por la gente que está trabajando en eso. Me parece como, no sé, son supuestamente, no sé, son las personas que están manejando uno de los países más importantes de la región. A mí me da mucha...
Y un gran emisor también, que eso a veces nos olvidamos de Brasil, un gran emisor contaminante, pero acá está burlándose del proceso como, bueno, sí, compensando las emisiones, ¿no? De la COP, como si no importara. No estar de acuerdo o ir, luchar, pero como reírte, o sea, reírte de las personas que están trabajando, eso es lo que me da como bronca. También no me gustó la forma en que se manejó Donald Trump con Greta Thunberg. Vos podés no estar de acuerdo, podés como que menospreciando, eso es lo que está feo, como de un líder del mundo, menospreciar a una persona que está, o sea, un poco de respeto, ¿no? Entre las personas, por más que no estés de acuerdo. Que ahí recordemos que tanto Trump como Bolsonaro en la última semana fueron los que se refirieron a Greta y ella fue cambiando su descripción, ¿no? En el perfil en función de lo que le decían, un poco como también de forma irónica, ella respondiendo que, recordemos, Greta tiene 16 años. Claro, 16, una chica de 16 años, hombres grandes, ¿viste? Líderes del mundo, por favor. Pero bueno, en conferencias como esta se muestra también el conflicto y los desafíos que presenta el multilateralismo, ¿no? A nivel internacional, las dificultades, ¿no? De poder llegar a consenso. Y vos recién que justo mencionabas a Trump, 2020 es también año de elecciones presidenciales en los Estados Unidos. ¿Y por qué interesa a la comunidad climática? Porque si es reelegido Donald Trump, Estados Unidos ya a partir de noviembre del próximo año queda fuera del Acuerdo de París, se hace efectiva la salida. Ahora, si gana otro candidato, ahí podría haber posibilidades de que Estados Unidos salga al día siguiente de las elecciones y después vuelva rápidamente en los próximos días. Por eso ahora la atención lamentablemente pasa ya al 2020, hubiera sido mejor. Vos me decís, ¿no hubo ningún avance? No, hubo algunos avances sí en determinados temas. Se aprobó, por ejemplo, un plan de acción de género. Se aprobó también el tema de daños y pérdidas pensando en los impactos del cambio climático. Hubo cosas, pero lo que se esperaba del esfuerzo, ¿no? Del empuje, de la ambición, el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo consideró como una oportunidad perdida, ¿no? Y tal como había dicho Greta en conferencia, cada COP, cada reunión es una oportunidad que justamente no hay que perder para avanzar. Me quedo con el protagonismo, sí, de los jóvenes reclamándole a los líderes mayor acción y estoy segura que el hecho de que esta COP no haya tenido el resultado esperado va a llevar a los jóvenes mucho más a las calles el próximo año. Claro, ahí es un movimiento que empezó y no va a parar. Que empezó y que, por ejemplo, acá en Argentina ayudó a impulsar la ley de cambio climático que se sancionó hace poco. Entonces, digo, que buscan tener también una incidencia en estos espacios políticos y que en pocos años, yo siempre recuerdo, van a votar, así que van a elegir a otro tipo de representantes. Más vale que los escuchen. No a los que ponen, irónicamente, esos tweets. Muchas gracias, hasta ahí. Me voy al encuentro de Mariana Merlo, le ponemos un toque de espectáculo, luces, brillo y películas y series también a la tarde.